Josué. Cuando Dios te llama a continuar lo que otro comenzó. El pueblo de Israel estaba detenido. No porque no supieran a dónde ir, sino porque el hombre que los había guiado ya no estaba. Moisés había muerto. El líder que enfrentó a Faraón. El profeta que abrió el mar rojo. El hombre que habló con Dios en el monte. El que cargó durante 40 años con las quejas, miedos y rebeliones del pueblo. Ahora yacía en silencio. Israel estaba frente al río Jordán, mirando la tierra prometida desde lejos, pero con el corazón lleno de incertidumbre. Habían esperado décadas ese momento, y justo ahora, su líder ya no estaba. Entre miles de personas, había un hombre que sentía el peso más grande de todos, Josué. Josué no era un desconocido. Había sido guerrero, espía, servidor fiel de Moisés. Había visto milagros con sus propios ojos. Pero una cosa es seguir órdenes, y otra muy distinta es ser el responsable. Josué sabía algo que el pueblo quizá no entendía del todo. No solo debía guiar a la gente, debía mantener viva la fe. Porque Israel tenía una historia peligrosa. Cuando tenían miedo, se quejaban. Cuando enfrentaban dificultades, querían volver atrás. Cuando Dios guardaba silencio, dudaban. Y ahora Josué se preguntaba en lo profundo de su corazón: ¿y si no soy suficiente? ¿Y si fallo? ¿Y si el pueblo no me sigue? ¿Y si Dios ya no está con nosotros como antes? Fue entonces cuando Dios habló directamente a Josué. No fue un mensaje suave. Fue una orden clara. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate. Dios no permitió que Josué se quedara anclado en el duelo. Honrar a Moisés no significaba detenerse. Significaba continuar la misión. Dios le recordó algo esencial. La promesa no dependía de Moisés. Dependía de Dios. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, yo os lo he dado. No era solo una promesa geográfica, era una promesa espiritual. Dios estaba diciendo: avanza, confía, camina. Pero Dios sabía que Josué necesitaba más que instrucciones. Necesitaba seguridad. Por eso repitió una frase que marcaría toda su vida. Sé fuerte y valiente. No una vez. No 2. 3 veces. Porque el valor no es ausencia de miedo. El valor es obedecer a pesar del miedo. Dios no le dijo: no tendrás problemas. Le dijo: yo estaré contigo. Le dejó claro que el éxito no vendría por estrategia militar, ni por carisma, ni por experiencia. Vendría por obediencia a su palabra. Medita en este libro día y noche. Haz conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Josué entendió que su liderazgo no sería copiado del de Moisés. Sería distinto. Nuevos desafíos. Nuevas batallas. Pero el mismo Dios. Con el corazón aún temblando, pero con la convicción naciendo en su interior, Josué se levantó. Miró al pueblo. Miró el Jordán crecido. Miró la tierra que parecía imposible de conquistar. Y dio una orden que marcó el inicio de todo. Prepárense, porque en 3 días cruzaremos este río. El agua seguía ahí. Los enemigos seguían ahí. El miedo seguía ahí. Pero algo había cambiado. Josué decidió creerle a Dios. Y cuando un líder cree, un pueblo comienza a avanzar. Josué, parte 2. La fe que se demuestra antes del milagro. El Jordán no era un río cualquiera. No era un pequeño arroyo que se podía cruzar con facilidad. En ese tiempo del año, estaba crecido, desbordado, violento. Las aguas bajaban con fuerza, como si quisieran dejar claro que nadie cruzaría por ahí. Y aún así, Josué no cambió el plan. No mandó a construir puentes. No esperó que el río bajara. No pidió señales extras. Simplemente obedeció. Josué dio una orden que parecía ilógica para muchos. Los sacerdotes debían cargar el arca del pacto y caminar directamente hacia el agua. El arca representaba la presencia de Dios. No era un objeto mágico. Era el símbolo de que Dios iba al frente, no atrás.
Pero había algo clave en esta instrucción. El río no se abriría antes de que ellos avanzaran. Dios no dijo, cuando veas el milagro, camina. Dijo, camina, y entonces verás el milagro. Los sacerdotes dieron el primer paso. Luego otro. El agua seguía corriendo. La gente observaba desde la orilla. Muchos contenían la respiración. Otros pensaban que era una locura. Pero justo cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, algo sobrenatural ocurrió. El Jordán se detuvo. Las aguas que bajaban desde arriba se amontonaron. Y el río se abrió dejando un camino seco en medio. No fue rápido. Fue visible. Fue innegable. Todo Israel cruzó en seco. El mismo Dios que había abierto el Mar Rojo para sus padres, ahora abría el Jordán para ellos. Pero esta vez era distinto. Antes fue Moisés levantando la vara. Ahora era el pueblo avanzando en obediencia. Dios estaba enseñándoles algo profundo. La fe madura no espera señales, responde a la palabra. Josué ordenó que tomaran 12 piedras del centro del río. Una por cada tribu. No para decorar. No para recordar una hazaña humana. Sino para que, cuando los hijos preguntaran, ¿qué significan estas piedras?, la respuesta fuera clara. Esto es para que nunca olvidemos que Dios abrió el camino donde no lo había. Las piedras eran memoria. Porque el ser humano olvida rápido. Olvida los milagros cuando llegan los problemas. Olvida las promesas cuando aparecen los gigantes. Dios quería que ese momento quedara grabado en la historia y en el corazón. Cuando el último israelita cruzó, los sacerdotes salieron del río. Y las aguas volvieron a su cauce. Como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Israel ya no era el mismo pueblo temeroso del desierto. Ahora sabían que Dios seguía obrando. Que seguía cumpliendo. Que seguía caminando con ellos. Ese día, el Señor engrandeció a Josué delante de todo Israel. El pueblo empezó a respetarlo como habían respetado a Moisés. No porque Josué fuera perfecto, sino porque Dios estaba con él. Y justo al otro lado del Jordán, una ciudad fortificada los esperaba. Jericó, alta, fuerte, intimidante. Pero Israel ya había aprendido una lección esencial. Si Dios abre ríos, también puede derribar murallas. La conquista apenas comenzaba. Josué, parte 3, la victoria que no se gana con fuerza. Jericó no era solo una ciudad. Era un símbolo. Muros altos. Puertas reforzadas. Guardias atentos día y noche. Desde sus murallas, Jericó observaba a Israel con temor. Sabían lo que había pasado en el Jordán. Sabían que ese pueblo no avanzaba solo. Pero Israel también tenía miedo. Aunque habían cruzado el río. Aunque habían visto el milagro. Jericó parecía imposible de conquistar. Y entonces Dios habló. Pero no como ellos esperaban. No hubo estrategias militares. No hubo espadas al frente. No hubo ataque sorpresa. Dios dio una orden extraña, casi absurda para la mente humana. Durante 6 días, el pueblo debía rodear la ciudad una sola vez en silencio. 7 sacerdotes irían delante tocando trompetas. El arca del pacto los acompañaría. Nada de gritos. Nada de amenazas. Nada de combate. Solo caminar y obedecer. Imagínate la escena. Miles de personas marchando alrededor de Jericó. Los soldados de la ciudad observando desde lo alto, burlándose. Los niños preguntando por qué no atacaban. Los guerreros apretando los puños, conteniendo la impaciencia. Pero nadie hablaba. El silencio era parte de la prueba. Porque a veces Dios prueba si confiamos en Él incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Cada día repetían lo mismo. 1 día. 2 días. 3 días. Nada pasaba. Los muros seguían en pie. Las puertas cerradas. El enemigo intacto. Y ahí estaba la tentación. Pensar que obedecer no estaba funcionando.
Pero el séptimo día fue diferente. Ese día rodearon la ciudad 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por última vez, Josué dio la orden que había estado guardada. Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. El pueblo levantó su voz. No fue un grito de rabia. Fue un grito de fe. Y en ese instante, algo imposible ocurrió. Los muros de Jericó cayeron. No se agrietaron. No se debilitaron poco a poco. Cayeron de golpe. La ciudad quedó abierta ante ellos. No fue la fuerza de Israel. No fue la estrategia de Josué. Fue el poder de Dios respondiendo a una obediencia total. Jericó fue conquistada. Pero en medio del juicio, Dios mostró misericordia. Una mujer llamada Rahab, que había creído en el Dios de Israel, fue salvada junto con su familia. Porque la fe genuina siempre encuentra gracia, aún en medio de la destrucción. Después de la victoria, Josué dio una advertencia solemne. Nadie debía tomar nada para sí. Todo pertenecía al Señor. Porque las victorias también ponen a prueba el corazón. No solo somos probados en la espera, también somos probados cuando ganamos. Israel celebró. Pero sin saberlo, una pequeña desobediencia estaba a punto de traer consecuencias. La siguiente batalla no sería contra una gran ciudad, sino contra el orgullo y el pecado oculto. Y esa batalla sería más difícil. Josué, parte 4, cuando la victoria depende del corazón. Después de la caída de Jericó, Israel estaba confiado. Demasiado confiado. La siguiente ciudad se llamaba Ai. Pequeña. Aparentemente débil. Nada comparada con Jericó. Los espías regresaron con un informe rápido. No hace falta que vaya todo el pueblo. Con unos pocos será suficiente. Y Josué aceptó. No consultaron a Dios. No buscaron dirección. Confiaron en su propia experiencia. El resultado fue inesperado. Israel fue derrotado. Hombres murieron. El pueblo se llenó de miedo. El ánimo se quebró. Josué cayó rostro en tierra delante del Señor y preguntó: ¿por qué nos ha pasado esto? Y la respuesta fue clara y directa. Había pecado en el campamento. Un hombre llamado Acán había desobedecido la orden. Tomó para sí lo que estaba consagrado a Dios. Lo escondió. Pensó que nadie lo vería. Pero nada se oculta delante de Dios. El pecado de uno afectó a todos. Cuando Acán fue confrontado y el pecado removido, Dios restauró al pueblo. Entonces Ai fue conquistada. Esta vez no por arrogancia, sino por obediencia. Israel aprendió una lección dura pero necesaria. Dios no camina con la desobediencia. Aunque haya promesas. A partir de ahí, las conquistas continuaron. Reyes se levantaron. Naciones se unieron contra Israel. Pero ninguna pudo detener lo que Dios había prometido. El Señor peleaba por ellos. Incluso cuando el sol parecía ponerse demasiado pronto en medio de la batalla. Dios hizo algo extraordinario. El sol se detuvo. El tiempo mismo obedeció al Creador. Porque la promesa aún no estaba cumplida. Uno a uno, los territorios fueron cayendo. La tierra fue repartida entre las tribus. Cada familia recibió su herencia. Pero el mensaje final de Josué no fue militar. Fue espiritual. Ya anciano, reunió al pueblo y les habló con firmeza y amor. Ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Ahora decidan a quién van a servir. Josué entendía algo fundamental. La tierra podía conquistarse, pero el corazón debía decidirse cada día. Y entonces declaró palabras que atravesaron generaciones. Yo y mi casa serviremos al Señor. No fue una frase bonita. Fue un compromiso. El libro de Josué no termina con una batalla. Termina con una decisión. Porque la mayor victoria no es conquistar territorios, sino permanecer fieles a Dios cuando ya no hay guerras visibles. La historia de Josué nos recuerda que las promesas de Dios se cumplen.
pero requieren obediencia, humildad y fidelidad constante. Dios abre caminos, derriba muros y concede victorias. Pero también examina el corazón. No basta con comenzar bien. Hay que terminar fieles. Hoy, como entonces, cada persona debe decidir ¿a quién va a servir? Si este audiolibro ha edificado tu vida, te invito a suscribirte al canal y compartir este contenido con otros. Aquí continuaremos recorriendo la Biblia en formato audiolibro, con historias que fortalecen la fe y traen esperanza. Que Dios bendiga tu camino.